Buenos días. Vamos a comenzar este desayuno informativo con don Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias, al que, en primer lugar, don Fernando, le quiero dar las gracias por responder a nuestra invitación para asistir a Executive Forum en este desayuno informativo, por desplazarse a la península, por tomarse la molestia en venir a estar hoy con nosotros, cosa que le agradecemos infinito. Y este desayuno que organizamos esta mañana, quiero dar las gracias a todos por venir, a las autoridades, miembros del cuerpo diplomático, y también quiero dar las gracias a CEPSA, en concreto personalizado su vicepresidente consejero, don Pedro Miró, al que a continuación le cedo la palabra para hacer la presentación de don Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Presidente del Gobierno de Canarias, parlamentarios, alcalde de Santa Cruz, presidente de la Autoridad Portuaria, señoras y señores, muy buenos días a todos. Es verdaderamente para mí un placer anteceder una vez más en la palabra a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, que hoy nos va a hablar sobre Canarias, una defensa de Europa desde la periferia. Para CEPSA, Canarias no es un mero punto en el mapa. Es mucho más, racional y emocionalmente hablando. Es nuestro origen, es nuestra referencia desde 1929. Fue el inicio de una gran aventura empresarial y social. En casi 90 años, CEPSA ha hecho de Canarias un espacio de encuentros profesionales y humanos y el lugar de despegue de nuestra internacionalización. Por estos motivos, querido presidente, estar hoy aquí es una obligación, pero por supuesto una inmensa satisfacción. Durante estos años, CEPSA ha jugado un papel destacado en la evolución y mejora de la eficiencia de muchos de los sectores que inciden en el bienestar de los canarios, facilitando el desarrollo de actividades económicas vitales para la isla, en puertos, en aeropuertos, ejes básicos para la potenciación del turismo, la exportación de productos, el transporte o, de forma más general, el suministro de energía a toda la comunidad. Para CEPSA, los puertos son un enclave vital. Damos servicio de suministro a más de 4.500 barcos cada año. ¿Y qué decir de los aeropuertos, donde realizamos más de 100.000 operaciones anuales? Pero de un modo mucho más general, podemos decir que CEPSA, de alguna forma, suministra el 65% de la energía que se consume en la comunidad, no solo con los productos que he mencionado, el butano y el propano, de uso doméstico y profesional, los asfaltos para numerosas infraestructuras, que duda cabe que todas las carreteras y calles, los lubricantes de múltiples usos. Y para cubrir esta demanda contamos con una logística de primer nivel, pero sobre todo contamos con 2.500 puestos de trabajo en las islas, de los cuales más de 550 son empleos directos, empleos estables, de calidad, de alta cualificación, y además trabajamos con más de 200 proveedores, buena parte de ellos locales. Si echamos un vistazo a la responsabilidad social corporativa, vemos la implicación de CEPSA en todo el archipiélago, en el ámbito cultural, en el social, en el deportivo, en el científico-educativo. Recientemente hemos dado un nuevo empuje a la cátedra de la Universidad de La Laguna y aún más recientemente, como te comentaba hace poco rato, hemos considerado que el hub para la transformación digital del área de Refino esté localizado también en Santa Cruz. Pero si tengo que mencionar un hecho del cual yo creo que lo tengo que decir, por si no sería falsa modestia, me siento especialmente satisfecho, es que el pasado 26 de junio, como recordarás bien, las administraciones canarias y CEPSA
sellamos un acuerdo para estudiar la transformación de la ciudad de Santa Cruz sobre los terrenos de la refinería. Este proyecto constituye, a nuestro modo de ver, una oportunidad única e histórica para la expansión sostenible, para que Santa Cruz pueda seguir desarrollándose y para que a la vez Cepsa pueda seguir desarrollando su proyecto energético industrial en el archipiélago. Este acuerdo no hubiera sido posible sin el talante de diálogo y visión de futuro del Gobierno de Canarias, representado por ti, del Cabildo de Tenerife y, qué duda cabe, del Ayuntamiento y, sobre todo, de su alcalde. Pero, en fin, yo creo que hay que reconocer y no podemos olvidar cuál fue el origen, y lo recordábamos antes. Fue aquí en Madrid y fue contigo. En fin, en este contexto, presidente, solo quisiera terminar resaltando un par de puntos importantes para Cepsa. El primero, que Canarias ha sido, es y será un mercado estratégico para nosotros. Y el segundo, que Santa Cruz, Tenerife y Canarias contaréis siempre con el compromiso de Cepsa. Muchas gracias una vez más por estar aquí y por compartir, pues, como siempre, con nosotros tu visión clara y lúcida de Canarias, de España y de Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Pedro. Bueno, vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias. Querida portavoz nacionalista en el Congreso de los Diputados, Ani, un placer siempre estar aquí. Yo la llamo jefa, porque son muchos años. Luego me echará la bronca y dice, pero ¿por qué dices eso? Pero es que es verdad. Querido alcalde, muchísimas gracias por estar aquí presente. Presidente de la Autoridad Portuaria, secretario general de la COE, querido Manolo, presidente del Grupo Prisa, muchísimas gracias. Y veo por aquí amigas, el exsecretario de Estado de Hacienda, que también está por ahí detrás. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. La verdad es que sí, que la vida, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, de Cepsa y mucho antes, con Canarias y con Santa Cruz de Tenerife y con Tenerife, siempre ha estado muy entrelazada. Y la verdad es que viene un futuro prometedor porque se va a crear ciudad con liderazgo del alcalde y de Cepsa, se va a generar empleo, economía, se va a realizar un proyecto de recuperación medioambiental inédito, al menos en Europa, y desde luego todo eso de la mano de Cepsa, con el cariño que le tiene al pueblo canario. Así que, Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Executive Forum España, César, por invitarme a este pequeño desayuno. Y sin más, si quieren, empiezo. Sí. Bueno, cuando me invitan, no suelo hacer este tipo de actos ni desayunos, pero cuando me invitan a participar en este tipo de foros, es una oportunidad para dos cosas: o para venir y vender tu libro, o para venir y hacer una reflexión sobre las cosas que están aconteciendo, ¿no? A mí la verdad es que venir a vender mi libro prefiero venderlo en otro tipo de reuniones, con lo cual pues procuro intentar no aburrir al público, que ha tenido la bondad de buscar en sus apretadas agendas un par de horitas a venir a escucharnos, y me gusta hacer reflexiones de qué es lo que está ocurriendo, cómo lo vemos desde Canarias, en este caso una región ultraperiférica, y plantear una reflexión en voz alta para que luego en el debate de turnos y preguntas podamos hacer una reflexión conjunta y que por lo menos nos vayamos todos de aquí pensando en lo que ha dicho unos u otros y cómo nos puede afectar, ¿no? Así que en este caso hemos escogido hoy el tema de Europa, la crisis de identidad de Europa, qué es lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo. Una pequeña reflexión, insisto, desde la humildad, desde el seno de Canarias, de las instituciones públicas que hemos podido hablar, y sobre cómo el futuro, desde la preocupación también, pues en el caso de que se den algunas quinielas o que algunos populismos en Europa o en España se impongan, pues los nubarrones que nosotros vemos que pueden venir sobre el futuro, sobre nuestro estado de bienestar, sobre nuestro empleo, sobre nuestra economía.
Insisto, lo hacemos desde la humildad, no pretende ser una conferencia ni una investigación científica. Los datos que vamos a aportar, sí, obviamente, son datos científicos contrastados, pero sí que desde luego lo que nos gustaría es que hoy nos fuésemos todos con una reflexión de qué es lo que podemos hacer para no contribuir a esta locura en la que parece que nos hemos envuelto, tanto en Europa como en el contexto internacional, y sobre todo valorar qué tipo de consecuencias pueden ser en muchas ocasiones no tener a lo mejor valentía o honestidad de poder defender las cuestiones que entendemos que son buenas para nuestra gente, ¿no? Saben que ahora mismo estamos pues con el populismo en Italia generando mucha incertidumbre. Acabamos de terminar el acuerdo de la Unión Europea de salida del Reino Unido y de la desconexión. Nos encontramos con un Macron que es el último muro quizás en Francia contra el populismo y contra los euroscépticos. Y nosotros la semana pasada tuvimos la conferencia de las regiones ultraperiféricas, donde fue Su Majestad el Rey, donde estuvo la comisaria, el vicepresidente del Parlamento Europeo, y donde pudimos debatir desde las RUP, las regiones ultraperiféricas son 9, 6 francesas, 2 portuguesas y una canaria, que tenemos un estatus especial dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que por lo tanto, una vez al año damos traslado a la presidencia y hacemos unas reflexiones, ¿no? Y en un periodo en el que se están elaborando el nuevo periodo presupuestario post-2020, con un presupuesto que o es menor, porque la salida del Reino Unido contribuyentemente va a bajarlo en torno a un 5%, o que se mantenga igual o suba, va a implicar una mayor aportación de los Estados miembros. Y en este caso España pasa a ser un contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea. Pues con todo este contexto que les he querido situar, antes de analizar y de ver ese euroscepticismo, ese populismo en contra de la Unión Europea, lo que hemos querido es hacer una reflexión desde el año 86 hasta la actualidad, con los datos más actuales que tenemos, en el que hemos querido hacer un balance, por supuesto muy ligero, sobre si Europa ha sido positiva o no para Canarias y para España. Y en ese sentido, a ver si podemos ir pasando, en ese sentido lo que hemos ido es pues, ir a buscar datos básicos que nos puedan ayudar, ¿no? El Producto Interior Bruto de Canarias y de España, en precios corrientes y en precio constante. El dato económico objetivo es el de precio constante con la base 2010, pero sí hemos querido poner los dos datos para que en ese periodo de 1986 al 2017 pues sepamos cómo ha evolucionado nuestro país y nuestra comunidad autónoma. Si nos vamos a precios corrientes, nos vemos 44.206.000 es el Producto Interior Bruto de Canarias. Desde el 86 al 2017 se ha multiplicado por 6,3, y en el caso de España, de 205.000 millones, nos metemos en 1.162.000, que se ha multiplicado por 5,7 veces. Es decir, desde que España toma la decisión de entrar en la Unión Europea, el Producto Interior Bruto se ha disparado. Nos vamos a precios constantes, que es el dato más objetivo que se tiene que utilizar en los análisis, y vemos como de 19.834 millones a 42.992, 2,2 veces, y en el caso de España, 2,1 veces. El siguiente dato es la renta per cápita. Precios corrientes, euros por habitante. En el caso de Canarias, la renta per cápita en 1986 era de 4.865 euros, estamos en el 2017 y hemos multiplicado por 4,2 la renta per cápita de nuestros ciudadanos. Si nos vamos a España, vemos cómo era 5.326, 24.988 y lo hemos multiplicado por 3,69 veces. La brecha, Canarias, si se fijan, luego veremos unos datos, cómo hemos avanzado más, la brecha básicamente entre la renta per cápita de Canarias y España tiene que ver, entre otras cosas, a la explosión demográfica que hemos vivido en esos últimos años en nuestra comunidad autónoma, que hemos incrementado notablemente por encima de la media de España la población, entre otras cosas. Nos vamos al crecimiento de la población para ver este dato. De 1986 al 2018, Canarias vemos cómo ha incrementado su población un 51%, es el dato que les decía antes en la renta per cápita, pero vemos cómo España ha incrementado un 21% la población. Canarias tenemos ahora 2.177.155 habitantes, no llegábamos a 1,5 millones, y España pasa de los 38,5 millones a los 46 millones.
¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que si nosotros hubiésemos incrementado en Canarias, y aquí estoy vendiendo un poco mi libro, la población exactamente igual que España, la renta per cápita de Canarias hubiese sido de 25.388 euros, hubiese sido superior a la media de España. Eso significa, bueno, pues que cuando en muchas ocasiones nosotros hemos reivindicado, y el exsecretario de Estado lo sabe, que el incremento poblacional nos ha afectado a la financiación autonómica, tenía que ver mucho, es que hemos más que duplicado el crecimiento de la población en Canarias frente a la española. Nos vamos al mercado laboral. ¿Cómo hemos evolucionado en estos 30 años? Bueno, pues en el caso de Canarias hemos prácticamente los activos los hemos más que duplicado. Hemos pasado de 509.000 activos a 1.070.000 activos en la actualidad. En el caso de España no se ha más que duplicado, pero se ha incrementado. De los 14.412.000 activos hemos pasado a 23.383.000, es decir, se ha generado empleo. En estos años de crecimiento económico se ha generado empleo. Y si nos vamos a los ocupados, vemos como de 401.000 estamos en 812.000 ocupados ahora mismo en nuestra comunidad autónoma en estos 30 años, y en el caso de España, de los 11 millones, casi 12, hemos pasado a los 19 millones y medio. Paradójicamente, Canarias tiene ahora un 19% de paro, pero sin embargo, a día de hoy es el día en el que más empleo ha tenido a lo largo de toda la historia Canarias. La población activa sigue creciendo, y nosotros, a pesar de que generemos empleo y que generemos incluso más empleo en estos últimos años que la media de España, en la diferencia de desempleo de los 15 que está ahora mismo de media en el Estado español a los 19%, pues son 4 puntos. Comenzamos la legislatura con una brecha, con un gap de 10 puntos, los hemos reducido a 4 puntos, como bien sabe Eduardo Besares, secretario general de la SEOE. La apertura al turismo y al mercado exterior. La limitada por la ausencia de infraestructura se ha corregido. España ha recibido 140.000 millones de euros de fondos estructurales de 1986 al 2003, directos de la Unión Europea. Y cerca del 50% de las grandes obras públicas se han financiado con fondos europeos. En el caso de Canarias estamos hablando de 4.675 millones que han venido en este periodo, en 20 años, del 86 al 2006, en fondos estructurales y de inversión para nuestras infraestructuras. ¿En qué? En el caso de España, líneas de alta velocidad, el AVE Madrid-Sevilla, la T4 o por ejemplo, el aeropuerto de la isla de La Palma. Si nos vamos a las principales autovías, hemos visto que desde que España entró en la Unión Europea, arrancamos con 483 kilómetros de autovías y ya estamos por los 14.000 kilómetros de autovías. A ver si nos firma ya el Estado el convenio de carreteras, que nosotros no tenemos autovías. Estamos aquí dando... 4 de cada 10 kilómetros han sido financiados con fondos comunitarios, aparte de toda la modernización de las redes de distribución de pueblos y ciudades. La política agraria común, tan importante en Canarias porque nos mantiene nuestro paisaje, es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, y nos permite también generar una mano de obra. En el caso de España, la Unión Europea le ha dado más de 100.000 millones de euros a favor del campo español. Si nos vamos en el caso de otras áreas, vemos cómo en Canarias a los fondos estructurales se han dedicado 3.268 millones de euros a capital humano, 1.711 millones a las ayudas a empresas. Hemos visto cómo por término medio el 1,16% del valor añadido bruto, imagino que todos saben real la magnitud que es, se debió a inversión de infraestructuras estructurales, y vemos aquí cómo se han distribuido porcentualmente capital humano, infraestructuras y ayudas a empresas de todos esos fondos europeos. Ejemplos que hemos podido poner aquí varios: avances en la investigación del cáncer de mama, etiquetado de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria, promoción de la agricultura biológica, protección de los derechos de los pasajeros aéreos, de los consumidores que compran por Internet, en fin, el roaming, defensa de los espacios naturales o las becas Erasmus, donde España y Canarias somos los principales beneficiarios de nuestros jóvenes que salen a estudiar fuera. Como región ultraperiférica, Canarias, de los fondos estructurales de inversión y el POSEI, suponen del 2014, del último periodo presupuestario al 2020, 6 años, la Unión Europea destina 13.300 millones de euros para las RUP, de los cuales
2.104 vienen directamente a Canarias. Esperamos duplicar el número de empresas que cooperan con los centros de investigación. En Canarias tenemos muchas dificultades para la I+D+I. Las empresas no tienen un volumen lo suficiente como para tener departamentos de investigación propios. Luego tenemos que estar el sector público a través de las universidades muy presentes para que luego esa transferencia de conocimiento llegue a la empresa, y ahí tenemos que continuamente pues, estar dando becas o ayudas a través de la COE, de la Cámara de Comercio o de los cabildos insulares para poder que esa transferencia de conocimiento llegue a la empresa, colaborando con la contratación de doctorados o de titulados universitarios egresados. Acceso a la banda ancha a alta velocidad para toda la población. Es importante hoy en día, pero en Canarias en muchas ocasiones la única forma de poder soslayar esa lejanía, esa fragmentación de nuestro territorio, esa insularidad, es a través de la red. Y por lo tanto es importante que llegue. Acceso a los servicios de aprendizaje electrónico para la mitad de la población escolar y la formación profesional y orientación para más de 32.000 personas. Hacemos un balance, como cualquier empresa, yo veo aquí mucho empresario, al final vemos que de España a Europa han ido 140.200 millones de euros del 86 al 2013, y de Europa a España han venido 228.200. Saldo positivo, 88.000 millones de euros. Y se estima que hasta el 2020, del 2014 al 2020, todavía llegarán a España más de 45.000 millones de euros, de los cuales 37.400 van a fondos estructurales de inversión europea. Luego, en nuestro análisis, ahora que se cuestiona tanto la idea de la Unión Europea, ahora que parece que la Unión Europea pues son los malos, son los responsables de todos los males que nos acusan a los españoles, pues con carácter general podemos ver que la decisión a nosotros nos parece totalmente clara. Europa es necesaria, ha sido buena para España, ha sido buena para Canarias, y el saldo es netamente positivo. Y el salto en todos los aspectos, aquí insisto, hemos sido muy superfluos, pero porque el acceso a determinados foros internacionales, al turismo, no hemos podido, hay unos intangibles que no todos son números, que en nuestro país se ha beneficiado, pero en lo tangible, lo más básico, el saldo es netamente positivo. Por lo tanto, nosotros, insisto, desde la reflexión que hemos hecho desde Canarias y de las regiones ultraperiféricas, entendemos que es absolutamente necesaria la defensa de este proyecto. Luego, la segunda pregunta que nos hicimos es, ¿y entonces por qué esta crisis? ¿Por qué esta crisis ahora mismo sobre la identidad de Europa, sobre el comportamiento de Italia, sobre el comportamiento de España, sobre el comportamiento de Alemania? ¿Por qué el resurgir de estos populismos? Ya esto es una reflexión más política que hemos podido hacer, y es que de aquella idea de Europa en el año 51, donde un ministro francés buscó ponerse de acuerdo en el mercado del acero y el carbón, que derivó en el 57 en Roma, en el tratado, donde se buscó algo más ambicioso, una Europa que salía de 2 guerras mundiales absolutamente destruida, con una crisis social, con unos indicadores absolutamente impensables en el día de hoy. Pues en la medida que el proyecto europeo ha ido avanzando, pues los países han ido cediendo soberanía y han ido cediendo decisiones de su propio Estado miembro en el seno del Parlamento, del Consejo o de la Comisión Europea. Mientras el crecimiento económico nos ha ido bien, el viento nos ha ido soplando de cola, pues las cosas han ido funcionando razonablemente bien. Pero nos hemos encontrado que quizás la decisión más importante, no la más importante, pero sí la que más soberanía ha tenido que ceder los países fue la entrada del euro, la moneda única. Eso ha hecho que los países, para mantener la estabilidad de la moneda, la cotización, que no se devalúe, pues ha hecho que determinadas decisiones económicas financieras hayan tenido que cederlas los países que están dentro de la moneda única del euro en las instituciones europeas. Y cuando nos llega de lleno la crisis, esa crisis que nos llega de lleno, pues lo que hace es, para poder mantener la estabilidad de la Unión Europea y de su moneda, tener que empezar a tomar decisiones económico-financieras y que sean de obligado cumplimiento. Lejos está aquellos rumores de si España iba a ser intervenida o no. Teníamos el ejemplo de Grecia y lo que pasó en Grecia. Tenemos el ejemplo más actual ahora, el de Italia. Tenemos esas decisiones del Reino Unido del Brexit, tristemente para la Unión Europea,
Pero toda esa decisión de dar esa soberanía económica financiera a la Unión Europea hizo que hubiese que marcarnos unos objetivos de déficit, unos objetivos de endeudamiento, en definitiva unas decisiones económicas financieras que obligaron a nuestro país y a otros países de la Unión Europea que habían hecho un gasto excesivo y que corría el riesgo la sostenibilidad de la propia deuda, recordemos la prima de riesgo a 400 y pico puntos, pues obligó a tomar una serie de decisiones. Esa serie de decisiones en su momento, y yo creo que, y hago autocrítica y me incluyo, desde un partido nacionalista, un pequeño partido, pero con gente muy grande como Ani, que está pegando fuerte en Madrid, lejos de ser asumidas o explicadas, lo que se generó fue un caldo de cultivo de descontento en la ciudadanía que favoreció el surgimiento de los populismos, y al final el discurso político es que los malos y el problema era Europa, no eran los propios gobiernos. Eso, claro, durante mucho tiempo repetido, pues derivó que cuando se hizo un referéndum en el Reino Unido, ganase el salir de la Unión Europea. Eso durante mucho tiempo repetido, tristemente se sigue repitiendo. El presupuesto que se presentó para el 2019 de este país a la Unión Europea, que fue rechazado, el discurso político ha sido que Europa quiere miseria para los españoles. Claro, ese discurso populista lo que inocula en nuestra ciudadanía es ese sentimiento de desafección a un proyecto que, como hemos podido ver, ha sido altamente positivo para nuestro país y nuestra comunidad autónoma. Y mientras ese discurso político se siga manteniendo, no se expliquen las decisiones, no se sea racional con el sostenimiento de los servicios públicos, no sigamos teniendo en este país debates como el de las pensiones, el de los servicios públicos, el del estado de bienestar, la financiación autonómica o incluso las propias reformas fiscales, y no lo abordemos desde la tranquilidad, vamos a seguir generando un espacio para el populismo, de derecha o de izquierda, porque al final es populismo, que nos puede llevar a que la ciudadanía tome decisiones en puertas de unas elecciones europeas el próximo 26 de mayo y que la configuración del nuevo Parlamento Europeo nos pueda generar en contra de nuestro bienestar y de nuestra ciudadanía. Hay mucha preocupación en el seno de la Comisión, y lo pudimos hablar con la comisaria, lo hemos podido hablar con el presidente del Parlamento Europeo y lo hemos podido hablar también con el presidente Juncker, por el resurgir de estos populismos que lo único que buscan es destruir y no construir, pero sin ninguna alternativa. Nos encontramos ahora con que el nuevo periodo presupuestario post-2020 de la Unión Europea previsiblemente no lo va a aprobar este Parlamento Europeo, lo va a aprobar el Parlamento Europeo que surja de las urnas. Y ese Parlamento Europeo que surja de las urnas va a tener una configuración muy distinta a la actual. Porque lo que sí es evidente, y lo que dicen todas las encuestas, es que esos partidos populistas con movimientos antieuropeístas van a tener presencia en ese Parlamento Europeo. Lo que no se sabe es en qué porcentaje. Esa reflexión que hemos hecho nosotros desde Canarias, insisto, desde la preocupación, creo que deberíamos hacerla también como sociedad, y aprovecho que tengo aquí a empresarios de muchísimo nivel, políticos de muchísimo nivel, para también decir que este no es solo un problema de los partidos políticos, como muchas veces oigo decir. Esto es un problema de los partidos, ya se arreglarán. No, es que los partidos políticos no venimos de Marte. Los partidos políticos somos personas que estudiamos, que trabajamos, que vivimos, igual que ustedes, que hemos decidido en un momento determinado dar el salto y dedicarnos una temporada de nuestra vida laboral al servicio público, pero que desde luego ustedes generan opinión. Al final esta batalla no es los partidos constitucionalistas o determinados partidos que tienen más sentido común que otros, ¿no? Al final, o entre todos le trasladamos a la sociedad que hay decisiones que pueden ser irreversibles y muy dañinas, y lo hacemos entre todos, o al final seguirán teniendo ese espacio los populistas. Y termino con la última pregunta, dirán, bueno, vale, ¿y cuál es la solución, Fernando? Y ahora, ¿tú qué nos propones? Pues si lo tuviese escribiría un libro y me haría rico, pero lo que nosotros desde las RUP, desde Canarias, lo que nosotros entendemos es que ahora más que nunca, sin complejos, tenemos que generar en nuestro país un movimiento a favor de la Unión Europea. Hay que tener valentía política. Nosotros en Canarias, y el exsecretario de Estado lo sabe aquí, al que además aprovecho, y nunca lo he hecho públicamente,
pero en los momentos más complicados del comienzo de la legislatura nos ayudó mucho, y la verdad es que Ani fue testigo de muchas reuniones con el ministro, exministro ya, en las que partíamos de una situación muy complicada en Canarias en el 2015. Pero hoy en día la Comunidad Autónoma de Canarias no solo tiene superávit presupuestario, es la comunidad autónoma menos endeudada del Estado y además es la comunidad autónoma que más pronto le paga a sus proveedores. Lo hemos conseguido en estos últimos 3 años y medio, con la ayuda del Ministerio, todo hay que decirlo, y lo hemos conseguido a pesar de que tenemos indicadores sociales que están por debajo de la media de España. Y hay esa otra realidad. Es cierto que tenemos 4 puntos de desempleo mayor que España. Es cierto que tenemos indicadores sociales difíciles, que no tienen que ver tanto derivado, como le hemos dicho en ocasiones, y lo dije antes, por la financiación, o que no tienen que ser, o no son derivados porque hayamos hecho las cosas mal en Canarias, sino que también son derivados del crecimiento poblacional tan acentuado que hemos tenido en los últimos años. Pero a pesar de todo, hemos sabido ser responsables y leales con el Estado. Hemos contribuido a que el Gobierno de España pudiese cumplir con la senda de convergencia marcada por la Unión Europea. Y lo hemos hecho y hemos tenido coste político por ello. Pero también entendemos, desde mi formación política a la que yo pertenezco y desde Canarias, que en ocasiones el interés general tiene que estar por encima del interés de los partidos políticos. Y que hay decisiones que en ocasiones se tienen que tomar porque independientemente de que puedan ser mejor o peor entendidas por la población o le deje hueco a esos populismos, son importantes para garantizar la sostenibilidad y el futuro de nuestra tierra. Por eso, desde los tiempos que nos está tocando vivir, y miramos, ya no me he querido salir de Europa, pero podemos mirar a China, Donald Trump o lo que ha ocurrido en Brasil, desde los tiempos que nos están tocando vivir, necesitamos ahora esa tranquilidad, esa mesura y ese sentido común para tomar las decisiones acertadas. Porque al igual que en su momento se tomaron decisiones acertadas de entrar en la Unión Europea, decisiones desacertadas en un momento determinado nos pueden hacer el camino totalmente contrario al que hemos podido exponer aquí. Y yo sé que es difícil decirlo y a lo mejor no es políticamente correcto, pero en los últimos años, tanto en España como en Canarias, el camino ha sido un camino de crecimiento con baches, por supuesto, y con muchas dificultades, en el que podemos decir que hoy en Canarias y en España todos los indicadores son muchísimo mejores que los de 1986. No tienen nada que ver. Y en gran parte se debe a ese proyecto europeo que se llama la Unión Europea. Yo, sin más, quedo a la atención de ustedes para responder las preguntas. Muchas gracias.